Mi nombre es Nirvana. Yo soy Dulce. Yo soy Isaac. Carolina. Yo soy Yamilet. Yo soy Alba. Y yo soy Ángel. Y bueno, elegimos este tema porque es muy importante que ustedes sepan lo que es la ansiedad, los síntomas que se presentan, entre otras cosas. Me imagino que a lo largo de su vida han vivido situaciones que desencadenen ansiedad. Por ejemplo, no sé si quieres contarme alguna situación en la que hayas tenido ansiedad o nerviosismo, mucho miedo, o que vayas a vivir, por ejemplo. En un examen, sí. Yo también sufrí mucha ansiedad cuando apliqué el examen de ingreso a la universidad. Entonces, pues primero, ¿qué es la ansiedad? Para poder identificar. Bueno, la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que todos tenemos para ponernos en alerta ante diferentes situaciones. Un cierto grado de ansiedad te puede dar un cierto grado de precaución para actuar en situaciones que tú estés considerando potencialmente peligrosas. La ansiedad se muestra de diferentes maneras. Los síntomas más generales es cuando empiezas a sudar, cuando sientes que tu corazón está latiendo demasiado rápido, palpitaciones rápidas, sensaciones gástricas, dolor en el estómago. También puede ser pues, respiraciones agitadas, tensión muscular o temblores. Ahora yo les voy a hablar de los factores de riesgo. Son aquellos aspectos en la vida cotidiana que pueden llegarnos a causar ansiedad o provocar que la ansiedad que ya podemos llegar a sufrir se transforme en un trastorno. Como primer punto tenemos los problemas en las relaciones personales. Todos queremos encajar con compañeros, con toda la escuela, tener amigos, pero el miedo al rechazo que podemos sentir nos puede llegar a generar ansiedad. También los problemas interpersonales que tenemos con las personas de nuestro círculo cercano, como pueden ser las peleas, los conflictos, los malentendidos, pueden llegarnos a hacer sentir que podemos perder una amistad o perder vínculo con esa persona y nos puede llegar a generar ansiedad. Como segundo punto tenemos el estrés escolar. Aquí imagino que todos han sentido estrés escolar, principalmente por la carga académica que se nos puede llegar a presentar, pero sepan que es algo muy normal. A veces sentimos que no podemos con lo que tenemos que hacer, pero eso nos lleva hasta el siguiente punto, que es el miedo al fracaso. A veces, como ya lo mencioné, el tener tanta carga nos hace sentir que no podemos y nos genera el miedo a fallar. Y en el otro extremo tenemos el aspecto del perfeccionismo, en el que todos nos podemos llegar a poner estándares muy altos, a veces imposibles, y el no alcanzar esos estándares puestos por nosotros mismos nos puede llegar a generar ansiedad. Como siguiente punto tenemos el uso de alcohol y drogas. El uso de estas sustancias puede llegar a tener un efecto directo en el sistema nervioso central, que es algo de lo que se va a hablar un poquito más adelante con los compañeros, pero si se llegase a consumir frecuentemente el alcohol, las drogas, cualquier tipo de sustancia, y se deja de un momento a otro, nos puede presentar síntomas de abstinencia, que es ansiedad, inquietud y esa necesidad de querer consumir otra vez. Y como último punto tenemos el trauma por eventos. En este punto se presenta lo que es el trastorno de estrés postraumático, y en el que después de un evento importante que pudo haber significado peligro en nuestras vidas, pues podemos sentir efectos de ansiedad prolongada, en los que el mismo evento lo tenemos presente todo el tiempo por medio de pesadillas, de flashbacks o del miedo de encontrarse en una situación similar y volver a sufrirlo. Ok, entonces nuestros compañeros ya nos dieron dos puntos importantes. Primero, ¿qué es la ansiedad? Y segundo, los factores de riesgo, de qué es lo que te hace más propenso a tener ansiedad. Entonces, ahora lo que yo les voy a decir es cómo pasa en nuestro cuerpo, precisamente en nuestro cerebro, durante la ansiedad. Entonces, ya vimos que ansiedad es cuando sientes miedo, cuando empiezas a sudar, que tu corazón está palpitando, sientes que se te va a salir, tu respiración está muy rápida. Entonces, para esto, vamos a ver qué actúa aquí en el cerebro.
cualquier duda que tengan, con gusto me lo pueden preguntar. Entonces, dentro de nuestro cerebro va a participar el sistema límbico. Este sistema es el que regula las emociones, el aprendizaje y entre otras cosas. Entonces, este sistema tiene 4 componentes principales. Lo que vamos a ver son estos de aquí que tenemos. Entonces, primero que nada está la amígdala. Esta bolita de ver. La amígdala es el centro regulador del miedo y del placer y de entre otras cosas, pero principalmente, como lo vemos en la sociedad, del miedo. Entonces, la amígdala relacionada con el miedo que sentimos al tener ansiedad. Luego tenemos al hipotálamo. Este que está aquí atrás. El hipotálamo regula 3 cosas principales: las hormonas, ya sea la secreción de adrenalina, de noradrenalina, de sudor. El sudor es por glándulas que secretan hormonas de la misma manera. El sueño, cuando nosotros tenemos sueño o no tenemos, cuando tenemos insomnio. Y el hambre, cuando tenemos hambre en exceso o cuando no tenemos hambre por algo periodo. Todo esto pasa por el hipotálamo. Después tenemos al hipocampo, que es este de aquí amarillito, que es este de aquí. Entonces, lo que hace el hipocampo es la memoria. El hipocampo se encarga de registrar sucesos, de este lo guardo, este no, de me acordé de esto, y luego se lo comunican entre todos ellos. Porque ese sistema está conectado entre sí. La amígdala con el tálamo, el hipocampo con el tálamo, la amígdala con el hipotálamo, todos se conectan entre sí. Y luego tenemos al tálamo. ¿Qué es lo que hace el tálamo? Envía las señales al neocórtex. El neocórtex es esta parte de aquí enfrentito que tenemos aquí en el cerebro, y es lo que se encarga de enviar señales para producir las acciones. Ya sea, si tú tienes ansiedad por un examen y no lo quieres hacer y te vas corriendo, es por las señales de neocórtex. Entonces, tenemos aquí también cerca del sistema límbico al nervio vago. Este nervio, ¿qué es lo que hace? Este nervio se encarga de, bueno, tiene una relación muy directa con los pulmones y con el corazón. Y también tiene una relación muy directa con el sistema límbico. Entonces, esa es la razón de por qué cuando tenemos ansiedad, tenemos el corazón súper fuerte, tenemos la respiración súper rápida. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Supongo que ustedes van caminando en el parque. De repente, llega alguien con un cuchillo y lo está asaltando. No, dame todo tu dinero. Entonces, como nosotros lo estamos viendo y lo estamos escuchando, todas las señales se van a la amígdala. Entonces, ¿qué dijimos que hacía la amígdala? Miedo. Vamos a sentir miedo. Entonces, la amígdala va a decir: hey, hipotálamo, nos están asaltando, tengo mucho miedo, hay que actuar, tenemos que sobrevivir. ¿Y qué va a hacer el hipotálamo? Va a producir hormonas, adrenalina, noradrenalina, esas hormonas, como creo que ya la han escuchado, para correr, hormonas para sentirte más rápido, te agudizas, tienes un sentido más despierto, tienes un sistema de alerta más fuerte. Y esto para la supervivencia. Y después el hipocampo, como vimos que se encargaba de la memoria, va a registrar, va a decir: no, pues, ¿dónde estamos? En un parque. ¿Qué está pasando? Me están asaltando. Es un recuerdo que queda muy marcado. Después se van a interactuar entre ellas y le van a enviar las señales al tálamo, de que el tálamo está pasando esto. El tálamo al cerebro, al neocórtex. Y es donde vamos a actuar de, pues doy mi cartera, o salgo corriendo, o lo ataco. O sea, lo que sea que vaya a decidir el hipocampo. Y como vemos aquí, pues tiene una relación muy directa y muy cercana con el nervio vago. Entonces, como ya sabemos, los pulmones a todo lo que dan, la respiración a todo lo que da, y el corazón igual a todo lo que da. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos ansiedad de un solo momento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una ansiedad patológica? Patológica significa enfermedad. Entonces, cuando tenemos una ansiedad como una enfermedad, que nosotros nos sentimos de esta manera, pero sin motivo alguno, por mucho tiempo, como hay varios tipos de ansiedad, que ya lo van a decir mis compañeros, la amígdala se va a modificar. Debido a todos esos recuerdos del hipocampo, se modifica. La próxima vez que ustedes vayan a un parque después de haber tenido ese evento traumático, tal vez ese día, tal vez no hay nadie, sin razón alguna, el hipocampo va a decir: hey, amígdala, ¿te acuerdas de que aquí nos asaltaron? Y la amígdala se va a asustar, va a decir: no, pues tengo un montón de miedo. Y le va a enviar las señales al hipotálamo, el hipotálamo crea la respuesta, nerviosismo y todo lo que hace con la ansiedad. Y eso es cuando ya hay una ansiedad patológica. Entonces, todo esto que hace que la amígdala se hipersensibilice, que le das poquito miedo a la amígdala, explota, te da una ansiedad, actúa el hipotálamo, el tálamo, sientes sudor, sientes respiración fuerte, y todo este proceso que acabamos de ver. Entonces, ansiedad patológica, una hipersensibilidad en la amígdala, o un fallo en las conexiones del sistema límbico. Tal vez la amígdala no tiene nada, pero la conexión con el hipotálamo, como un teléfono descompuesto, el hipotálamo lo expresa como que, pues tenemos miedo, eso me dio la amígdala, y pum, toda la respuesta de la ansiedad. Y pues entonces, para todo esto, hay remedios, hay tratamientos, y
están hablando los jóvenes de 18 y 19 años de universidad, de medicina. ¿Ok? Entonces, a ver, tratamientos. Antes de pasar con los tratamientos, vamos a hacer una recapitulación de lo que dijo mi compañero. Tenemos 4 personajes súper importantes en el cerebro. Número 1, la amígdala. La amígdala es la primera, ella recibe miedo o placer. Pero para ansiedad, pues miedo, ¿no? Amígdala se pasa al hipotálamo. El hipotálamo es el encargado de la producción de hormonas. Yo sé que hormonas puede sonar raro, pero las hormonas son encargadas de todo. Miedo, hormonas. Placer, hormonas. Todos son hormonas, ¿ok? Entonces, hormonas, sueño y hambre. Esta información se registra en el hipocampo. Campo para guardar información, ¿ok? Es la que almacena la memoria. Y ya al final, todo se va al tálamo. El tálamo es el encargado de recibir el trabajo de estos 3 y dar una respuesta, ¿ok? Entonces, a ver, ¿alguien sin ver? ¿Sin ver me puede decir los 4? A ver. Amígdala, es la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y... no lo creo. El tálamo. Está bien. Ok, entonces 4 personajes súper importantes. Entonces, una vez entendiendo quiénes son los involucrados, vamos a ver los tratamientos. Los tratamientos se dividen en 2, pero es súper importante que tengan en cuenta que como primera instancia siempre se debe acudir primero, antes de recurrir a la medicación, a la psicoterapia. La psicoterapia es asistir con un profesional de psicología, un psicólogo, que me va a ayudar me va a compartir nuevas formas de pensar, de comportarme, de entender la vida. Y todo esto, el hecho de ir a la psicoterapia, ir con un psicólogo, tiene acción directa en el hipocampo. El hipocampo que dijimos que era donde guardábamos nuestra memoria, donde almacenamos información. Entonces sí, el psicólogo me ayuda, me da nuevas formas de pensar, me enseña cómo comportarme, todo para el hipocampo, ¿ok? Sin embargo, hay personas para las que ir a psicoterapia no es suficiente, porque sufren de un trastorno, de una enfermedad, de algo más grave. Entonces, si esto no es suficiente, el psicólogo me va a mandar con un psiquiatra, que me va a recetar medicamentos. El psiquiatra es la única persona autorizada que me puede dar medicación para la ansiedad. Entonces, voy con el psiquiatra y el psiquiatra me da medicación. La medicación, pues obviamente hablamos de medicamentos, ¿no? Y siento que es importante que entiendan que a veces nosotros decimos como que me duele la cabeza, tómate una pastilla y se te quita. Pues sí se te quita, pero no es por obra de magia. Parece magia, pero no es magia. Es toda una cascada de reacciones en nuestro sistema, un conjunto de efectos bioquímicos en el cerebro, en nuestro sistema. Y sí, se te quita el dolor de cabeza. Pero es un proceso súper complejo. Entonces, la medicación son efectos bioquímicos en el cerebro y en nuestro sistema. Y hay 2 medicamentos para la ansiedad que se recetan muy comúnmente. Número 1 son los antidepresivos. Los antidepresivos tienen un efecto en la recepción y en la producción de serotonina, pero vamos a enfocarnos en uno más especializado para la ansiedad, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un medicamento que tienen una acción directa en la amígdala. Hay una palabra aquí que no sé si me va a entender, pero se las explico, es la hiposensibilización. Hiposensibilizan la amígdala. Hipo es de poquito, de bajo, y sensibilizar, entonces es sentir. La amígdala siente menos, la amígdala está más fuerte, la amígdala es más capaz, la amígdala está más preparada, a la amígdala ya no le asusta cualquier cosa. Entonces sí ven como que el cambio de amígdala miedosa, amígdala súper fuerte, súper preparada. Entonces hiposensibilizo con benzodiazepinas la amígdala, y el hecho de que, pues sí, yo le dé el medicamento y yo cambie la amígdala por una más fuerte, más resistente, va a tener un efecto directo en todo el proceso de tálamo, hipocampo, hipotálamo. Y bueno, si la amígdala ya no va a recibir tanto miedo ni tanto placer, pues claro, afectamos el hipotálamo, afectamos las hormonas, afectamos el sueño, afectamos el hambre, y esos son como que los efectos colaterales que pueden tener los medicamentos contra la ansiedad. Y bueno, tenemos estas 2 formas de tratar la ansiedad, la psicoterapia o la medicación,
Pero es muy importante lo que les dije, que en primera instancia, no es de que tengo ansiedad, me voy a medicar. No, primera instancia siempre ir con un psicólogo. Y pues el psicólogo y la psicoterapia se ha comprobado que a largo plazo tiene efectos, sirve mejor que el medicarse. Pero pues obviamente no es para todos. Hay personas con problemas serios y la medicación pues es un efecto a corto plazo. Habiendo hablado sobre esto, ahora yo les puedo decir que hay niveles de ansiedad. Entonces les voy a hablar sobre tres que son los más comunes o los más importantes, por así decirlo, y podemos hablar primero sobre la ansiedad moderada. ¿Qué es esto? Que te vas a centrar en situaciones específicas en este momento de tu vida. Por ejemplo, les dejan una tarea y a ustedes dicen, ay no, se entrega mañana. Entonces a lo mejor ustedes no son personas que sufren estrés constantemente o que están sometidos bajo mucha presión, pero en ese momento van a empezar a pensar demasiadas cosas que los van a hacer entrar en un miedo o quizás hasta en un ataque, y puede ser que solamente lo que quieran hacer es hacer rápido las cosas para liberarse de esa estrés tan continuo. Después tenemos la ansiedad grave. La ansiedad grave es un poco similar, solo que en esta sí te centras en esas situaciones específicas, pero también puede ser que puedas tener como un bloqueo mental, y esto es como de que, no sé si les ha pasado que, ok, tienen la tarea, pero solo están pensando, ay, se entrega ahorita a las 10. No, yo creo que sí, en 2 horas lo puedo hacer. No, en media hora si me someto bajo presión lo hago. Entonces, no sé si es como dejar todo para lo último y que tu cuerpo sufra como una cascada de emociones en muy poquito tiempo. Y después tenemos la angustia. La angustia ya es más diferente porque sienten miedo, sienten temor, sienten pánico, y esto puede ser que también sientan como que un bloqueo de que aunque sean dirigidos con una persona, que una persona les estén diciendo de que relájate, tú puedes, ustedes estén en un bloqueo, en un ambiente en el que se cierren y digan yo ya no puedo seguir, y corran o hagan algo que no esté tan presente en ustedes. Y ahora sí, habiendo hablado sobre estos niveles, les voy a decir los trastornos diagnosticados con mayor frecuencia, y les voy a hablar sobre 3 que son los más comunes. El primero es el trastorno de ansiedad generalizada. Como su nombre lo dice, va a ser algo crónico, o sea que va a ser de larga duración, y básicamente es que va a estar este sentimiento continuo durante su día o durante situaciones de su día. Y después va a estar la ansiedad social. No sé si a muchos les ha pasado, yo creo que la mayoría regresando de pandemia y todo, como el volver a pensar en que tienes que socializar, que tienes que hablar con personas de nuevo estando a través de una pantalla. Yo creo que a la mayoría le pudo haber pasado esto, y es esto, como su nombre lo dice, es el miedo o el estrés a estar conviviendo con personas de tu alrededor. Y después tenemos el ataque de pánico. Este ataque de pánico puede ser que surja sin ningún motivo, o sea, sin motivo alguno, y es repetido y es continuo, y es un miedo o es una angustia constante. Pues bien, mi compañera Alba ya les explicó más o menos la ansiedad de sus tipos, pero en este caso yo les voy a hablar en concreto del ataque de pánico y el ataque de ansiedad, que generalmente se conocen como sinónimos, pero en realidad no lo son, pues son conceptos totalmente distintos. El ataque de pánico, como mencionó mi compañera, recibes un bloqueo de manera abrupta en un momento no específico. Digamos que a cualquiera de nosotros nos puede dar un ataque de pánico, aunque en general se relacionan por fobias o algún miedo extremo. Y los ataques de ansiedad se suceden de manera prolongada, es decir, cuentan con los mismos síntomas de un ataque de pánico, pero se van aumentando esos síntomas. Por ejemplo, ahorita tengo ansiedad, pero conforme van pasando los días, esa ansiedad se va incrementando. Y en cambio, en el ataque de pánico, el nivel de ansiedad de plano te da hasta arriba, te bloquea totalmente. Y por ejemplo, yo les traigo estas imágenes que, digamos, en este caso, esta persona está trabajando y ustedes la ven que está ahí trabajando, todo normal. Pero dentro de su cabeza, ahorita podría tener una ataque de ansiedad, pero ustedes igual no lo notan. Y ya en este caso, de plano, esa persona se bloqueó. Todas las personas que están a su alrededor le causan un conflicto y necesita ser apoyado por alguien. Y bueno, una de las cosas, para las personas que tienen un ataque de pánico, nosotros podemos actuar apoyándolos, ¿vale? Nunca minimizando cómo se sienten, pues esto puede agravar
Ahora, ¿alguno de ustedes sabe cómo podemos manejar la ansiedad, pero la ansiedad que sentimos en el momento? O sea, dejando de lado la psicoterapia y la medicación, ¿alguno de ustedes me podría decir algún ejemplo de, yo manejo mi ansiedad o cuando estoy muy nerviosa de esta manera? ¿Tu compañero? Pues intentando respirar hondo y profundo, intentar calmarme o pensar en cosas que te hacen sentir mejor. Muy bien, entonces, ahora ¿cómo podemos manejarla? Yo puse 4 ejercicios que son muy útiles y el primero es como nos comentó nuestra compañera, que podría ser las respiraciones. Podemos hacer ejercicios de respiración y esto lo que nos va a ayudar es a mejorar nuestra frecuencia cardíaca, va a disminuir, nuestro cuerpo se va a sentir más relajado, menos tenso y la ansiedad va a estar más moderada. Después, otras cosas que podemos hacer van a ser como actividades que sean como creativas, por así decirlo, que nos gusten o nos distraigan, como lo puede ser leer, escuchar música, dibujar, si les gusta escribir canciones, escribir poesía o muchos ejemplos, ¿no? Otra cosa que pueden hacer sería hacer ejercicio y ¿esto qué nos sirve? Al hacer ejercicio vamos a producir endorfinas y esto lo que nos va a dar es como una sensación de relajación, nos vamos a sentir mucho mejor. Y después vamos a tener el dormir. El dormir nos va a ayudar también a relajarnos y a sentirnos mejor. El tener una buena rutina de sueño nos va a ayudar a que sea menos frecuente y que podamos sentir ansiedad. Y eso sería todo. Bueno, entonces ya para concluir, nosotros sabemos por lo que pasan y por lo que van a pasar en el futuro, pero obviamente no es lo mismo porque estas nuevas generaciones cada día van a tener más cosas por las que preocuparse, más tareas, siempre se va a poner más difícil, pero ustedes siempre se van a ir haciendo más competentes. Entonces, el hecho de tener esta información presente es útil no solo para ustedes, para que identifiquen sus problemas y sepan cómo tratarlos, sino también para las personas que los rodean. Entonces, siendo eso dicho, muchísimas gracias por su atención a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que nos quiera comentar? ¿Una situación? A mí me da chicos, alguien quiera preguntar algo, ¿Algo que no les haya quedado claro? o incluso compartir alguna experiencia que hayan tenido, no solo con ustedes, con algún conocido, algún familiar.